segundo día del ciclo de conversaciones que hemos creado en Ecoe Ediciones para hablar alrededor de la relación de la academia y los emprendedores y la formación para la creación de empresas sostenibles. Hay una realidad es que se crean muchas empresas en el país, hay buenas ideas, hay personas que tienen muy buenas propuestas, pero en el tiempo esas propuestas no resultan muy sostenibles. Entonces hemos creado este ciclo de charlas con autores de la casa y algunos invitados. Hoy vamos a hablar propiamente sobre creación y desarrollo de empresas sostenibles con tres autores de la editorial. Los tres son profesores Margot Cajigas y profesor Herman Ramírez. Viven en Cali, trabajan en las universidades nacional, Universidad de Roma y Occidente, y el profesor William en el Sucre, ¿verdad? También es profesor universitario y conferencista. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a conversar nosotros. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta mientras nosotros estamos en la conversación, puede levantar la mano, le pasamos el micrófono. También al final vamos a dar tiempo para algunas preguntas, resolver algunas dudas que surjan de la conversación. Entonces vamos a comenzar, le voy a dar primero la palabra al profesor Elba para que nos diga cuáles son los principales retos en la creación de empresas. Buenas tardes, muchas gracias por tu asistencia. En esa pregunta, yo quiero una breve introducción sobre las prácticas clave. Colombia y toda América Latina tiene un buen problema. El buen problema nuestro es la pobreza. ¿Cómo se soluciona la pobreza? Simple, con más y mejores empresas. Porque la receta es una receta tardía, lenta, que no son personas, es un lento. Que no haya delincuencia, porque no haya delincuencia necesitamos más empresas. No tenemos más policías, no, más empresas. Entonces, ahora que necesitamos, si tenemos claro el problema y tenemos claro la solución, tenemos un constante temporada, no la sigue la respuesta bonita. Los desafíos como una empresa están dando en que tengamos emprendedores no regulados, un punto de partida, es decir, emprendedores que nos regulados, racionalizados, pensando de forma seria, objetiva, buscando lo que construir en la empresa, que la empresa sea productiva y genere riqueza. Ese es el primer desafío. La mentalidad del emprendedor. Un emprendedor que piense que hacer empresa no es cuestión de estar motivado, que esté feliz para la empresa, porque por eso encontramos tanta empresa quebrada en toda América Latina. Gente que arranca con un negocio y en uno de un año se han reventado y se pierde el espíritu emprendedor y se pierde dinero y se pierde recursos. Es que necesitamos empresarios, muchachas, gente de todos los generales pensando de forma racional. Ese es el primer insumo, la gente es la solución, su forma de pensar. Después que necesitamos ahora pensar en cosas interesantes que podemos escoger sectores estratégicos en los cuales invertir. ¿En dónde vamos a invertir? Hay que pensar que no podemos tener empresas muy autorizadas. Hay negocios en donde hay mucha gente participando ya. ¿Sí? Pues hay negocios que ustedes no es muy fácil. ¿Por qué? Porque necesitan, por ejemplo, la inversión. Piensa usted, la peluquería vale. Pues hay muchas peluquerías. Esa es la respuesta entonces. Un negocio de esa naturaleza. No tenemos que sofisticar la propuesta. Hay que buscar, por ejemplo, ideas de sectores alternativos. Claro, la tecnología, pero la inversión. Es que necesitamos organizar bien colectivo de inversión para que, por ejemplo, el emprendedor esté rodeado de un equipo que posee potenciales inversores que se adelante la propuesta. Hasta aquí un momento de inversión en este tipo. Muy buenas tardes a todos, un gusto enorme poderlos saludar. Yo pienso básicamente que dentro de los retos, hay muchos desafíos. Para mí principalmente el mayor de los desafíos es no colocarle nombres a las empresas, si son sostenibles, si son económicas, si son empresas agropecuarias, si son empresas agrícolas, porque finalmente el objetivo de las empresas debe ser el mismo.
El primer reto es entender que cuando yo hago empresa, debo buscar satisfacer necesidades, debo buscar ayudar a la sociedad, debo ayudar a crear oportunidades de que las condiciones de vida sean mejores cada día en las personas. Lo decía el profesor ahorita, el objetivo aquí es trabajar en las personas, es trabajar con las personas. Entonces, ese sería para mí como uno de los primeros objetivos para tener presente, uno de los primeros retos por resolver. Identificar que como empresa, independientemente que mi empresa, mi emprendimiento no diga que es un emprendimiento sostenible, yo debo pensar como con responsabilidad social, cómo voy a ayudar a la sociedad, qué le voy a dejar desde mi negocio, desde mi empresa a la sociedad, cómo voy a contribuir para que la vida de las personas en la comunidad sea mejor. Eso es para mí uno de los principales desafíos que tenemos al momento de crear empresa. El profe decía algo sobre la motivación. Yo pienso que las personas debemos encontrar una motivación, debemos estar enamorados de lo que vamos a hacer, porque es que hoy, y lo decía por hoy, es muy cierto, las estadísticas nos muestran que, y complemento algo, a nivel mundial, Colombia es reconocida como uno de los países con mayor capacidad de crear emprendimientos. Somos creativos, pero desafortunadamente nuestras empresas, pasado el primer año, tienden a desaparecer el 50%. Luego, entre el tercer y el quinto año, comienzan a desaparecer otro 20% más y venimos quedando con un 30%. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué nuestras empresas están desapareciendo? Entre mis propias conclusiones y resultados de algunos trabajos que he hecho de investigación, uno encuentro que hace falta motivación, que hace falta enamorarse de la actividad que desarrollamos. Muchas veces lo que hacemos es repetir lo que otros están haciendo, pero nosotros no tenemos la motivación. Yo veo, sobre todo en la región caribe colombiana, por ejemplo, que son zonas del país reconocidas como zonas agrícolas, pero hay buenos muchachos vendiendo los lotes que eran de sus padres por irse a la ciudad a comprar una moto y trabajar en la calle como locales. Un fenómeno que viene creciendo enormemente en el país, un fenómeno que tiene preocupadas las administraciones municipales, porque es una persona que tiene un terreno que puede crear cualquier actividad sostenible, prefiere dejar esa tierra, irse para la ciudad e incluso a pasar condiciones difíciles. No tiene una motivación, no tiene la forma, no tiene el conocimiento muchas veces para trabajar eso. Hace falta esa motivación. Otro desafío que es importante destacar y trabajarle desde el momento de la creación de las empresas es garantizar el financiamiento. En algunos estudios que he hecho sobre todo con pequeñas empresas, que también hay que identificar, Colombia es un país de pymes, se dice, pero en realidad ni siquiera de pymes. Colombia es de más pequeñas empresas, ni siquiera de medianas empresas. Muchas de nuestras empresas comienzan con un capital entre los 5 y 15 millones de pesos. Eso es muy difícil, sostener una empresa, sostener un emprendimiento con un capital tan poco. En Colombia hay muchas dificultades de financiamiento. Muchos se emocionan con la idea y arrancan, pero no garantizan que van a tener el recurso suficiente para sostener el negocio después que ya lo han iniciado. Entonces hace falta comenzar a planificar ese proceso, lo decíamos al principio, no solamente cuando ya la empresa está en marcha, sino que antes hay que pensar en ese financiamiento. Y por último, para esta primera intervención, un desafío supremamente importante es que las personas aprendan a vender reconociendo las necesidades de hoy, reconociendo las estrategias de venta que tiene el mercado y la forma como el cliente, como el usuario del servicio desea adquirir el producto o adquirir el servicio que la persona está buscando. Porque es que todavía hay mucha gente creando negocios tratando de vender de la misma forma como se vendía 50, 70, 80 años atrás. Y el mundo ha cambiado. Y esos cambios exigen una forma distinta de venta. Yo le digo a mis estudiantes, todos nosotros vendemos un producto, vendemos un servicio, pero vendemos. Y lo primero que tenemos que aprender a vender en el buen sentido de la palabra somos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que aprendernos a vender. Y en ese sentido, se vuelve un reto aprender a vender. Podemos planificar el negocio y crearlo bien, pero si no sabemos vender, ese negocio no va a tener prosperidad. Entonces, es un desafío realmente complejo de eso.
Para nosotros es un placer estar en estos 45 años y es evidente que una empresa planificada puede durar mucho más. Y veo en el lanzamiento, observé esa historia tan bonita de la empresa, pero fue una empresa planificada. Eso nos mostraron y eso es el resultado. Lo primero que tenemos que ver es que las cifras, sin lugar a duda, de emprendimientos a través de los 5 años, pues es una cifra bastante pobre, porque el 37%, según Confecámaras, sobreviven. Y si le sumamos a eso, ¿quiénes son las empresas que sobreviven al final de esos 5 años? Las empresas grandes. Y lastimosamente, el gran número, el alto porcentaje de empresas que se crean son pequeñas, micros. Entonces, si nosotros decimos que las que sobreviven son las grandes en gran porcentaje, ¿qué es lo que están haciendo ellas que no hacen las pequeñas, las micro? Pues simplemente arrancan con una ilusión. Y las ilusiones pueden ser al final mostrar resultados positivos, pero otros muestran resultados que no son positivos para posterioridades. Resulta que cuando uno crea una empresa, la experiencia sirve. Muchos dicen, voy a mirar la experiencia de otros, de la moda, ¿no? Entonces yo quiero ser youtuber porque hay influencers, porque son millonarios, pero eso no es para todos. Es decir, ¿cuántos de esos que nacen una empresa, crean una empresa sin planificación? Entonces, organizando un poco lo que han hecho los profesores, ilusiones hay, todos los días nosotros podemos tener una idea, pero una idea que se desvanece en el tiempo si yo no tengo presente elementos del rendimiento de su construcción. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada que yo le voy a dar al negocio? Y la capacidad instalada me muestra el número de unidades que debo producir y vender en un mercado que tiene unos competidores. ¿Cuál es la capacidad instalada? Entonces, ¿cuál es la inversión que tengo que hacer en inversión en activos fijos, en capital de trabajo? Es uno de los principales problemas que presentan las empresas nuevas. No cuantifican el capital de trabajo. El capital de trabajo es ese dinero que usted necesita para operar día a día. Y ese capital de trabajo para las empresas nuevas, mientras que alcanzan el punto de equilibrio, pues en ocasiones es bastante alto. Y ahí, esa es una de las principales fallas que tienen las empresas cuando no planifican. El capital de trabajo es importantísimo. Inversión inicial en intangibles. Porque a veces pensamos en la maquinaria, sí, pero se nos olvidan esos intangibles que también son importantes. Entonces, una planificación desde el inicio nos permite no asegurar, pero sí garantizar una sostenibilidad en el tiempo. No quiere decir con ello que cuando yo inicio una empresa, si yo tengo todo planeado, una inversión inicial, adecuada, la capacidad instalada, estudio de mis competidores, quiénes son grandes, son pequeños, con quién me voy a enfrentar, dónde está la materia prima, no tengo materia prima nacional, tengo que importarla, con todas las características que se requieren. Si yo hago un estudio, pues minimizo el riesgo. Quiero ser clara, no quiere decir que si yo hago un estudio va a salir una maravilla, pero sí minimizo el riesgo. Esos son los famosos estudios de factibilidad que hacemos. Financiamiento, ese es otro gran problema. Es un gran problema y grande, pero para eso hay soluciones. Hay capital semilla de parte de fondos estatales, pero ese capital semilla tiene un nombre, capital semilla. Es decir, el fondo emprendedor puede dar un capital para invertir, pero ese capital no es para que su empresa sea sostenible, es una semilla. Por lo tanto, hay que buscar la forma de financiarnos. Entonces, digamos, esas son las principales apuestas que hay que hacer. Hacer una planificación con unos elementos de orden financiero que permitan minimizar el riesgo.
Es que la profe Cajigas, la marcó, toca los puntos claves, los puntos esenciales para poder entender. No motivando. El texto sobre motivación, los que usted quiera, no es ni hablando. No, estamos internacionalizados. ¿Sabe qué está pasando allá en la costa? La gente que está en Perú, ¿sabe que no se habla? Ese Perú no tiene la suficiente espacio de tierra. Para que un cultivo sea rentable, usted necesita una cantidad de tierra determinada. Entonces, no puede ser un muchacho se la tiene la costa. ¿Por qué no tiene la costa? Es que el terreno es solito, porque tiene hermanos y el terreno es un eso está solito, eso es solito. En Colombia, el sector agrario se une al campo, los jóvenes se unen al campo, porque es que lo que vean es muy poquito. Entonces son 3, 4, 5 hermanos. De hecho, porque tienes 75, 14 años, 5 hermanos. De hoy que no tienes separados. ¿De acuerdo? Pues ahí, al problema de ustedes, ¿dónde está la raíz del problema? Porque no tenemos objetivos. Resulta que para que ese muchacho que tiene el campo tiene que tener suficiente tierra y tiene que tener el producto adecuado para el tamaño de su tierra. ¿Me entienden? Es lo que estamos en la persona para ser instalada. Un proyecto empresarial no puede arrancar sin la capacidad instalada de producir un número de 60 unidades al mes que generen un nivel de riqueza. Entonces, es que tenemos muchos personas que nunca una empresa y ese negocio ni siquiera le da para pagar el salario mínimo. Y si le da para pagar el salario mínimo, después no le da para pagar prestaciones sociales. Y es que la juventud no dura siempre, la juventud es un poco corto de la vida. En algún momento, este cuerpo se desgasta, tenemos que consumirnos. Si el muchacho que hacemos un negocio sin poder que el negocio tiene que dar para pagar prestaciones sociales, debe, si involucra a su esposa, que paga la empresa, pues también que la esposa le hay que pagar un salario, ¿sí? Y si involucra a la esposa al hijo, y si contrata a alguien, pues tiene que pagar un salario, y pues un salario con prestaciones sociales. Y para empezar a pagar esos salarios, si está cayendo, tiene que pagar el alimento, tiene que comprar un seguro, porque puedes comprar una empresa con un seguro. Primero, un país como Colombia, donde tenemos de todos los tipos de riesgos. Pues esto hace que nosotros nacionalizar. No es esto que hablamos de comprar de la gente. Somos mejores en todo y nacemos motivados y eliminamos esos motivados. Y después hay que ver respecto al hijo, muy bien, me doy el pregunta. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Raúl Uribe, yo soy autor contador público y con unas especialidades en maestría en administración. 43 años de ejercicio profesional como contador en empresas pequeñas, medianas y grandes, 25 años de docente universitario, sigo conferencista de MIF nacional e internacional. Ya estoy presentado, yo estoy muy sabroso en una reunión de lectura de por colaborador sabroso. Y hace 10 años tengo mi propia firma, lidero una firma de consultores, no solamente de control, no administrador, vengo de Cali, también, soy un paisano. Lidero una firma de consultoría. Y una de las grandes faltas de los amigos me enseñaron, aprendimos a ser empleados, ahora es emprendedores. Entonces preparado para hacer una primera empresa propia con la ABCA. Después productos Quaker, después la mesa, después la Lina, la minera de oro, cosas muy grandes. Pero
empleado. A los 50 y pico años dije, no, yo quiero ser empleado cuando sea tardecito. Fundé mi propia firma. Y de los errores grandes de los emprendedores es que descuidan la planificación, la capacidad instalada y algo importantísimo. Y es un testimonio. Tenemos 15 casos de fracasos porque han descuidado la parte de impuestos. De la parte contable, no llevan contabilidad, no, yo sé este negocio, yo sé de peluquería, pero no llevan ni siquiera un límite de cuentas, y menos en IVA, menos en la retención de la fuente, todo desde el primer día consiguieron 5 millones para arrancar, al otro día tengo un comprador. Mi primera recomendación: tenga un computador, no tenga ni siquiera el ingeniero o el consultor, tenga primero, usted va a hacer a mi carrera, ¿no? Lo primero, consiga la planta por aquí y consiga un contador, un buen contador, no cualquiera, un buen contador. Les recomiendo Uribe Asociados Consultores, que es una firma. Está en Cali, pero podemos venir a Bogotá a asesorar. No me quiera eso. A Profe también yo estoy en condiciones de asesorarme. Acá hay una señora, yo voy a asesorarme y aquí está. Yo estoy con mi proceso de contrato. De verdad, esa recomendación, estimados, con todo el respeto y el aprecio, pero primero, antes de cuando aparezca el emprendedor con la gran idea y ya tiene el control, no, para que él después, mi tío sabe de llevar cuentas. Yo tengo una sobrina que medio sabe eso, que hizo 6 semestres en la San Marino. ¡No! Es un contador de verdad que lo que nace nuevo, lo que nace torcido, lo que nace sin cimientos, no progresa. Tiene que saber nacer con unos buenos cimientos y ahí sí estructura lo demás. Muchas gracias por la intervención. De verdad que yo también soy contadora y entre los costos fijos tiene que estar la partida. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, Marco y yo, también tuvimos firmas asesorías, asesoramos 35 empresas simultáneamente, ¿sí? Entonces, estamos en lo que estamos. Y claro, bueno, no estamos aquí con teóricos, no. Somos pragmáticos, ¿sí? Hacedores. Pero mire, esto no es de motivar a la gente por otro lado se encuentra a pilas, que montan negocios los que usted quiera, después se quiebran en cuestión de meses, porque no calculan lo que decía Marco ahora, el capital de trabajo que tienes que arreglar, porque ahora no soy un negocio, hoy alquilaste el local, y ese taxímetro está corriendo el primer día el taxímetro del local, del arriendo local. Después se trata de eso. Y me agrada básicamente porque siento que parte del debate o de la conversación, ahora que se volvió así como tan personalizada, tan familiar, tan amena, surgió a partir de una palabra que tomamos acá en Jorge conmigo y fue a hablar de la motivación. Bueno, yo también soy contador, también digamos que hago parte de esas profesiones que estamos acostumbrados a trabajar con los números, a pensar con los números, a hablar con los números. Pero precisamente yo defiendo el tema de la motivación y de aspectos cualitativos, aparte de lo cuantitativo y lo numérico como tal, porque es que precisamente ahí está haciendo yo parte de ese ADN que necesitan las empresas para ser sostenibles. Dejar de pensar solamente en números, que no lo veamos simplemente desde los estados financieros. Yo sé que eso es importante, yo estoy en todo, sé que eso es importante, y para bien o para mal necesitamos unos indicadores para medir y necesitamos identificar, necesitamos registrar, necesitamos clasificar, necesitamos información, necesitamos ese sistema de información. Pero precisamente los sostenibles nos invitan a pensar en algo más que números, a pensar en medio ambiente, a pensar en el suelo, a pensar en el aire, a pensar en la tierra. Y una persona que está gerenciando y que está mirando números, que está mirando estados financieros,
si no tiene en cuenta esos otros aspectos, si no está motivado a mirar esos otros aspectos, cómo gerencia y cómo toma decisiones para que esa empresa sea sostenible. Yo estoy defendiendo que se necesita motivación. Yo siento que el ser humano se levanta cada día con algo que lo motiva a hacer las cosas. Mencioné el tema también de las tierras. Efectivamente sí, se necesita tierra, pero yo creo que, y eso se ha discutido mucho en el país, Colombia tiene muchas tierras. Falta ver cómo se están usando esas tierras. Efectivamente, en las zonas rurales, sobre todo en la región Caribe, hay familias numerosas, hay familias que cuando fallecen los padres quedan 3, 4, 5 hijos. Es cierto, también es cierto. Pero también es cierto que yo conozco empresarios que con 20 hectáreas de tierra hacen un negocio productivo con el cual se hacen ricos. Pero conozco campesinos y conozco personas que han vivido todo el tiempo en la tierra, que saben de la tierra, que saben de cultivar, que saben dónde se vende el producto de cultivo, que no están motivados a trabajar en la tierra y llegan aquí siendo pobres. Y no se sienten ricos con 5, 7, 8 hectáreas, pero hubo alguien que se hizo con 1.000 hectáreas. Hubo alguien que se hizo rico con menos de 1.000 hectáreas. Sí, claro, yo pienso que más que cantidad, hay que mirar también de pronto los objetivos que nos fijamos y sigo creyendo que se requiere mucha motivación para hacerlo. De hecho, fíjense nosotros, somos profesionales que para muchos somos cuantitativos, porque estudiamos contaduría y en el caso de la propia administración de empresas, por el caso de la propia administración de empresas. Y le digo a los estudiantes, cuando les hago esa división por ese ejemplo, para que tengan una claridad de nuestra profesión, entienda que la contaduría pública hace parte de las ciencias sociales y no hace parte de la ciencia, no hace parte de otras áreas como de los planes, por ejemplo, las ingenierías. Nosotros somos sociales, por eso muchos contadores terminan su ciclo profesional con el doctorado en ciencias sociales. Nosotros tenemos que pensar en cómo resolver problemas sociales. Entonces, por eso les decía, y yo creo que yo no fuera a hacer con el escenario, sinceramente me enfocar a mi profesión y no tengo una motivación para dejarle algo a la sociedad. Gracias, profesor. Voy a avanzar un poquito con el tema porque es un tema muy amplio, tenemos solamente una hora y le quiero preguntar cómo conseguir gestionar y apalancar recursos para una empresa, para que sea sostenible una empresa. Ese es una de las preguntas del millón. El profesor lo mencionaba hace rato, el negocio desde antes de comenzar debe hacer su planeación financiera. De hecho, en algunos trabajos que he hecho de investigación he descubierto precisamente eso, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a las microempresas, les hace falta planeación, les hace falta formación, les hace falta conocimiento. En los resultados de una investigación que yo hice sobre cómo se apalancaban las pequeñas y medianas empresas en Colombia, me determinó que algunas empresas incluso están algunos emprendimientos están comenzando incluso con financiamiento de gota a gota. Imagínense ustedes cómo se sostiene, cómo nace incluso un emprendimiento financiándose con gota a gota. Un emprendimiento hoy en Colombia se está financiando con créditos de un año, cuando literalmente entonces está comenzando a trabajar para estar constantemente pagando la deuda. ¿Sí? La profe mencionaba hace un momento, en Colombia tenemos financiamiento para este tipo de empresas que lo están iniciando cuando planean iniciarse, como los capitales semilla, como los capitales de fondo emprender. El mismo Ministerio de Educación tengo entendido que tiene unas líneas de formación para ayudar al microempresario a crear estrategias para su financiamiento. Pero definitivamente, y ahí sí coincido con mi colega contador, definitivamente, aunque existan esas fuentes, mientras no tengamos esa planeación en los microempresarios, no pueden ser problemas para sostenerlos. De hecho, una conferencia que yo he trabajado en algunas universidades, el año pasado justamente estuve en representación de facultad de contaduría trabajando en una conferencia sobre esa en Popayán, y yo le decía a los estudiantes de último semestre de contaduría, no nos enfocamos solamente en pensar en que vamos a asesorar a las grandes empresas que ya existen,
ofrecemos la oportunidad de ayudar a construir la planeación financiera en las pequeñas, porque estas pequeñas nosotros de nuestra formación la podemos, y ayudándonos a planear, la podemos ayudar a que se hagan mucho más grandes. Para terminar esa parte del financiamiento, yo creo que, y volvemos a un poco a mirarlo como un reto, las empresas pequeñas de Colombia tienen que comenzar a pensar en su financiamiento desde el punto de vista de la asociación. Si nosotros vemos las grandes empresas que hacen, las grandes empresas se asocian, los grandes empresarios buscan asociarse, los grandes empresarios buscan sumar más capital para tener más oportunidades. El pequeño empresario trabaja solo, el pequeño empresario se cierra las puertas él mismo. Hace unos años, cuando se fundó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se escuchaban por los noticieros muchas críticas. Y yo decía, bueno, un Tratado de Libre Comercio es una de las mayores oportunidades que puede tener un país, porque se abren puertas. Ahora, si hay un problema, y es el tipo de empresas que nosotros tenemos, somos pequeñas empresas compitiendo contra grandes empresas. Pero si esas pequeñas empresas lograran asociarse y crear empresas mucho más grandes, el financiamiento también podría ser entonces generado de una manera más amplia, con un patrimonio más amplio, ¿verdad? Y necesariamente pues, para ese financiamiento la formación, la asesoría es fundamental. Muchos negocios comienzan de manera empírica con personas que conocen de la idea del negocio, pero no conocen nada de gerencia, no conocen nada de impuestos, lo decía el contador ahorita. Entonces terminan casi que comenzando ellos mismos con una piedra amarrada al cuello, porque no tienen forma de cómo planear ese financiamiento y cómo conseguir ese financiamiento. Bueno, cuando se habla de financiamiento, pues surgen todas las dudas. Digamos, si es una empresa nueva, sabemos que tenemos tres fuentes: recursos propios, préstamos, fondos especiales, como el Fondo Emprender, lo mencioné ahora, está Finagro, hay programas para empresas que ya existen como Impulsa. Es decir, es saber dónde colocar el ojo y mirar de dónde saco yo un recurso. Recursos propios a veces se quedan escasos. Para eso la solución es tocar puerta entre familiares, amigos y demás. Digamos, esa parte de ese recurso propio. El Fondo Emprender, voy a cogerme el Fondo Emprender, que es un programa que ya lleva desde el 2005, es decir, es un programa que ya está madurando, que tiene sus fallas y lo digo con fundamento, porque yo en mi tesis doctoral analicé de 2005 a 2017 cuál era el problema de que sus empresas en el primer año fracasaran en un 49%. El Fondo Emprender como capital semilla es una fuente de financiamiento que es valiosa, pero la equivocación es que el emprendedor piensa que ese capital semilla es el capital de la inversión total, y ahí es donde falla, porque si ellos dan 150 millones de pesos y te exigen para esos 150 millones de pesos generar 6 empleos, si usted le paga un salario mínimo a esas 6 personas durante el año, ya se le comió el capital semilla. Ese es un gran error, que piensen que con eso van a arrancar. No, eso es semilla. Lo mismo Finagro tiene unas fuentes de financiamiento bien interesantes, pero hay que aportar algo. Siempre cuando se inicia con una empresa, se espera que como usted está creando su empresa, usted cree en su proyecto, pues ponga el mínimo del 50%, porque si no, no le van a creer. Si usted va a un banco a conseguir recursos, vea, es que este es mi proyecto, está muy bien formulado, da punto de equilibrio en el sexto mes, la rentabilidad es tanto, entonces, y tengo unas proyecciones a 5 años, pues muy bonito el proyecto, pero el banco le dice, ¿y usted cuánto va a poner? ¿Usted cree en su proyecto? ¿Cuántos recursos va a poner? Entonces, recursos hay, pero hay que tener los pies muy sobre la tierra y saber que no nos van a prestar el 100%. Y el gran problema es que salimos con un 60% y el otro 40% es el gran problema que se le empieza
a comer cada mes. No tengo para capital de trabajo, yo lo calculé para 2 meses y sucede que al punto de que yo lo consigo en 5 meses, entonces empiezo a tener problemas. Entonces, en cuanto a financiamiento, hay que mirar las fuentes. Repito, Finagro, Bancoldes es una fuente de financiamiento para todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, inclusive de maquinaria. Claro, hay que tener respaldo, ¿sí? Pues para eso están los fondos nacionales de respaldo que se hacen cuando uno no tiene respaldo y mostrar una tierra, por ejemplo, para Finagro o un activo que soporte la deuda. Entonces, ahí hay algunas alternativas, simplemente les digo que hay que buscar y sí hay que conseguir un capital de arranque, porque sin eso no nos frena. Mire, con las respuestas que da la profesora Margot Mejías, ahí está la esencia de la conseguir el financiamiento. Eso es claro. Yo pienso que para que un equipo emprendedor consiga financiar su propuesta, eso arranca en que la propuesta esté bien estructurada. Hay un libro editado por Ecodiciones que se llama Modelos de Negocios Dinámicos. Ese libro tiene software, un software. ¿Sí? En ese software, el emprendedor se encuentra con un modelo para estructurar correctamente su propuesta emprendedora. Y planteamos una alternativa para financiarlo, que es lo que está diciendo la profe emprendedor. Mire, si usted va y mira los ítems de la bancaria, para la bancaria prestarle a un emprendedor, la bancaria no le presta a ningún emprendedor más del 49% del recurso que esté demandando. La situación para emprendedores es tan complicada, que ya hay centros comerciales, pero me lanzaron el centro proyecto, pero no le alquilan a emprendedores que estén en el centro proyecto, porque saben los administradores del centro comercial y saben los fondos de locales comerciales cuál es la tasa de empresas reventadas en el primer año de los emprendedores. ¿Eso por qué? Porque las empresas no siguen bien financiadas. ¿Cómo financiar una empresa? Recursos propios. Si un emprendedor necesita de su propuesta en términos de la capacidad instalada, ¿cuántas unidades es capaz de producir y vender? Uno. ¿Cuántas, en cuánto tiempo va a alcanzar el punto de equilibrio? Dos. Claro, cuando se junta con el punto de equilibrio está diciendo cuánto valen tus costos fijos mensuales. Tus costos, y toda una tabla en el software con los costos fijos mensuales. Y son, bien, alrededor de 40 ítems que generan salidas de la empresa. Versus un solo ítems que generan ingresos. ¿Cuál? Ventas. ¿Me está captando o no? Claro, esto tenemos que saber a una empresa. Tenemos que saber a una empresa. Conocer la teoría y la práctica. ¿Sí? Pues mire, el punto de para financiar una propuesta emprendedora es un plan. Un plan hecho de forma racional, con dolor, que se vea los cifras raíz, lo que sabemos que es la realidad. Puesto esos cifras de precio de mercado, cuánto cuesta llegar al precio de mercado, cuánto cuesta el trabajador, la secretaria, el mensajero, de todo lo que usted necesita. Cada trabajador, mano obra directa, todo eso tiene que estar bien clasificado. Ahora sí, usted necesita dos capitales. Uno, el capital para inversión en activos fijos, más dos, el capital de trabajo. Suma esos dos y ya la inversión total. Esa inversión total es la que ustedes financian. ¿Sí? Como ustedes saben, que los bancos no van a prestar, ningún banco va a cometer la torpeza. Los bancos, allá hay gente muy inteligente, gente muy informada, Todos los días miran indicadores de riesgo sectorial, todos los días. Y entrenan a los analistas de crédito, los bancos. Entonces, ustedes, el emprendedor, tienen un poco de llegar motivado con una propuesta que no lo estamos así. Eso no es así.
¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es un plan, tiene una variable que se llama inversores. Porque generalmente el emprendedor no tiene la plata para financiar un proyecto. Y el proyecto tiene que estar bien financiado en activos fijos y capital de trabajo. En activos fijos para que tenga la empresa la capacidad instalada suficiente para generar riqueza. Porque esto no es de bla bla, punto, no. Entonces usted tiene que prever que el emprendedor debe conseguir un equipo de inversores si él no tiene el capital, que pongan al menos el 60% de la inversión colocada, o como el 60%. ¿Sí? El 40% restante usted lo puede quizá obtener como crédito. ¿Sí? Y con una tasa de interés determinada. Y a los inversores tienen que ofrecer una tasa de retorno superior a la que le van a cobrar los bancos. Porque en finanzas esa es la regla. En el mundo empresarial esa es la regla. Si los bancos le van a cobrar a usted un 20% de interés anual, a nivel de comercial le dan un 25% como tasa de retorno. Entonces le dan unos 5 puntos porcentuales por encima de la tasa de interés que va a costar usted a pagar. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? ¿Dónde va a conseguir los inversores? Como te digo, están consiguiendo inversores por hay que montarla. Nosotros hemos creado una cosa que se llama rueda de negocios, para que nuestros estudiantes lleven como invitados a escuchar en sus planteamientos de la propuesta de negocio, lleven amigos y familiares, conocidos. ¿Quiénes? Gente que tiene un empleo, gente que tiene una empresa, para que escuchen las propuestas de los emprendedores. Porque, los emprendedores tienen que conseguir al menos el 60% del capital total, de la inversión total, para que se apoye el 40%, porque como dice la prima Margot, el fondo emprendedor hoy en día ni siquiera está dando capital semilla a proyectos, lo que se lo está dando a empresas que ya están operando. Ojo con eso, ojo con eso. El fondo emprendedor del SENA ya no está financiando prácticamente cosas nuevas. Eso, las tendencias son mínimas. Ahora está poniendo énfasis en que la empresa está operando. ¿Qué le están dando? ¿Capital semilla? La empresa está operando. ¿Eso qué significa? Que el emprendedor, para acceder al capital semilla, del fondo de emprender, tiene que haber tenido con qué montar la empresa, mostrarla operando, y operando es que el fondo emprender le da dinero. ¿De acuerdo? Fíjense, las cosas hay que verlas como son. El mundo empresarial es pragmático. Los bancarios no están para regalar, porque ellos manejan recursos que no son de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, así que se puede una cosa. Si vamos a hablar de financiar, la primera meta es recursos propios. Esa es la cosa. Nos queda muy poco tiempo, pero todavía hay dos temas que quiero que tratemos. Y el primero de ellos es cómo colaborar con otros. Ninguna empresa va a ser sostenible sola, sin aliados, sin compañeros, sin buenas relaciones. Entonces, profesora Margot, ¿cómo entrar en el ecosistema y hacerlo bien? ¿Cómo trabajar bien con otros? Bueno, me das paso para pensar un poco de manera holística lo que es sostenibilidad. Nosotros siempre pensamos en sostenibilidad en lo económico, en lo social, ¿sí? Y en lo ambiental. Y por lo general todos se van, uno piensa en sostenibilidad y piensa en lo ambiental. Pero cuando hablamos de ese ecosistema, digamos de lo económico, tenemos que pensar que en ese ecosistema económico está el administrador desde su planificación, que debe ser responsable cada vez más hacia afuera, hacia sus clientes. ¿Qué es lo que yo le estoy dando a ese cliente? ¿Con qué calidad? ¿Cuáles son mis productos o servicios que de verdad aporten a esa necesidad que en última nosotros buscamos cuando creamos un producto? Ser responsables económicamente pagando impuestos. Ahora lo decía el profesor, se acabó pero esa parte del ecosistema, la DIAN hace parte de eso. Tenemos que pagar impuestos, porque los impuestos son la parte fundamental de los ingresos de la nación, donde se hay desarrollo para una nación. Entonces,
actuar con ética y responsablemente desde lo económico. Desde lo social, generar una dinámica de responsabilidad social con el entorno, con mis trabajadores en primer lugar, con salarios dignos, digamos, equidad de género, si se quiere, si pensamos un poco en los objetivos de desarrollo sostenible, y en lo ambiental, haciendo que nuestros proveedores sean responsables, evidenciando que efectivamente esos proveedores tengan materias primas conscientes de ese impacto social, y adicionalmente que todo esto, sin lugar a dudas, impacte con los proveedores. ¿Sí? Los proveedores son los principales aliados, entonces ahí están proveedores, clientes, la sociedad en general, porque cada vez que una empresa cierra, pierde toda la sociedad, pierden los trabajadores, pierde el banco, pierde el gobierno, porque no hay más impuestos, pierde la sociedad y pierde, digamos, el proveedor deja de pagarle. Entonces, cuando una empresa se cierra, no es solamente la responsabilidad de que se cerró y se quebró y ya recojamos los chécheros o vendamos, no, porque detrás de eso hay una cadena. ¿Sí? Entonces, cuando yo no le pago, cuando una empresa se quiebra y entra en procesos, la primera que cobra es la diablo. Si voy a entrar en proceso de ley 1116 para volver a reactivar un poco, porque me dan un respiro, yo tengo que negociar con Arián, pero tengo que negociar con los bancos, tengo que negociar con los proveedores y tengo que negociar con mis empleados. Entonces, cada vez que se planifica y se mira una empresa, cómo hacer que ese riesgo cada vez sea menor y que de verdad logre subsistir a través del tiempo, estoy siendo responsable con todos ellos. Mire, yo creo que la primera responsabilidad de una empresa, de un empresario, de un emprendedor, es que su empresa sea sostenible ella a su interior. Es decir, que sea una empresa capaz de generar riqueza. Así es, rabosamente, eso no es crítico real en absoluto. La primera responsabilidad social de una empresa es consigo misma. El emprendedor como viene a pensar es, bien, lo va a hacer en rojo, en mayúscula, en negrita y resaltado. Pero tiene que ser egoísta pensando en que su negocio tiene que ser rentable. Partamos de aquí. El resto, entendámoslo en el sentido de cumplir la ley. Si uno cumple la ley y le damos un ejercicio de funcionamiento, hágalo. El resto es que el empresario sea eso, egoísta. Es que el egoísta no es malo. ¿Quién ha dicho que el egoísta es malo? Si el egoísmo lo comentamos, el egoísmo lo que hace cuando nos levantamos de la cama, nos sacamos de la calle, nos bañamos, nos metamos al baño, salimos a lo mejor presentamos a la calle, no por tanto sirve. ¿Sí? Pues tenemos que ser evidentemente egoístas. La primera responsabilidad social de una empresa es hacer dinero. Ahora, ¿puedo hacerlo sola? Claro que sí puedo hacerlo sola. Pero si hace premio, es mejor. Las cadenas de valor. Nos pregunta, la cadena de valor es fundamental. Estar en la cadena de valor, es decir, si usted es una empresa que quiere producir algo, papitas fritas, ¿sí? Usted va a producir papitas fritas, pero sería muy importante que ustedes se vinculen con el productor de papa. Métase en el gremio del productor de papa y métase en la cadena de la gente que vende los agroquímicos y todo lo que se requiera para producir papa. Ahí está la cadena de valor. Hasta usted que la va a procesar, la va a sacar empacada para venderla como un snack. ¿Sí? Usted se mete en el gremio. La cadena de valor es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, usted como empresario, métese en la cadena de valor. Si usted se mete en la cadena de valor, está por fuera de la realidad de su negocio. Usted dentro de la cadena de valor va a poner toda la información fundamental sobre la realidad de su negocio.
Usted va a saber cuáles son los mínimos de contribución de cada agente que interviene en la cadena de valor. ¿Sí? Va a conocer toda la tecnología, por ejemplo, para que esa papa no se le pierda esperando que sea ahí una bodega, pero eso como se va a producir. Usted va a conocer todo lo que es la genética de la papa, porque es que eso no lo va a inventar. Si usted entra en el negocio de vencer de papa, no se inventa nada. Métese al gremio, métese en la cadena de valor, que es, tal vez usted va a tener toda la información. Entonces, usted no puede estar solo. ¿De acuerdo? Usted va a tener en la cadena de valor todo un montón de egoístas. Por eso los egoístas son racionales, son inteligentes. Y la mejor forma de sobrevivir entre egoístas racionales, donde todo el mundo busca riqueza, es sabernos entender. Porque no vamos a hacer canibalismo puro, no somos estúpidos para hacer canibalismo puro. ¿Sí? La gente va a entender. La gente va incluso, por cómo decirlo, como decía Ana, siempre que hubo un ingreso, tendrán la estimación de precios. Eso aparentemente es ilegal, pero es lo que ocurre. Entonces hay que ser gremio. La clave es sí, solo no se puede. Pero tenemos claro que eso ya está, la respuesta está aquí, la cadena de valor. Y que esa cadena de valor, cada egoísmo, prospere. Y con eso sacamos adelante el proyecto. Gracias. Bueno, excelentes reflexiones de mis compañeros, y mientras me escuchaba yo pensaba, reflexionaba y tomaba decisiones sobre mi aporte. Bueno, yo soy muy creyente de la pluralidad empresarial y no de la individualidad empresarial. Defiendo que cada empresa tiene ese derecho a hacerse fuerte, a mostrarse fuerte, a competir con fuerza, a ser competitivo porque se requiere, pero soy convencido de que las alianzas, de que las asociaciones se convierten en una estrategia fundamental para el sostenimiento de la empresa, para ayudar a apalancar el sostenimiento de las demás. Y creo que en redes es mucho más fácil hacer los trabajos e incluso ayudando a fortalecer a los demás, no viéndolos como una competencia, sino como un aliado estratégico para mi propio crecimiento, para apalancar mi propio crecimiento. Me gustan mucho las historias de cómo se han creado algunos grupos empresariales en Colombia. Creo que se han hecho fuertes precisamente buscando esas alianzas estratégicas, compartiendo. Ayer escuchaba una frase de uno de los que estaban en el conversatorio, decía que no solamente disfrutemos los triunfos, sino que entre todos también suframos. Porque es que es más fácil fortalecerse de un sufrimiento acompañado que solo. Y yo creo que el ser humano por naturaleza debe estar siempre en compañía. Entonces, creo que una buena estrategia aquí sería las asociaciones, las alianzas estratégicas. Como les decía, que hay un grupo empresarial en Colombia que son fuertes precisamente por ser grupo. Porque aunque cada uno de ellos tenga de pronto algunas actividades diferentes, tienen una política en común con las que se fortalecen y buscan hacerse crecer cada una de ellas. Y el ejemplo incluso se encuentra en pequeños empresarios, pequeños emprendedores que ya están entendiendo de que individuales seguiremos siendo un país de pequeñas empresas con capitales de 5 o 10 millones compitiendo con empresas de grandes millones de dólares. Hace un par de meses, por ejemplo, una empresa muy pequeña veía dos empresas de muebles. Una la conocí solamente vendiendo juegos de alcohol, y a la otra la conocí vendiendo solo muebles de sala. Y en una ocasión, unos estudiantes, todos esos trabajo, unos estudiantes que están haciendo un trabajo con ellos, y nos preguntan cuál puede ser una buena estrategia para crecer ambos, si a veces no alcanzan los recursos. Y súmense, no se frenten, no se complican, súmense. Ni siquiera tiene que uno venderle los productos al otro, entrégueselo en concentración. La persona cuando va a comprar muebles, por lo general busca un lindo sitio donde encuentre para la sala y encuentre para el alcohol.
50 por separado se va para otro más grande que lo tenga todo. Entonces, si yo vendo muebles de alcoba y usted vende de sala, pásame los suyos. Yo lo vendo y le consigo el dinero y usted me paga una comisión. Hacemos lo contrario con el suyo. Yo le paso lo que yo hago, usted lo vende y lo vende en conservación. Es decir, si hoy estamos viendo tantas dificultades con el financiamiento, ayudas como la asociación permiten que se requiera menos capital de nosotros mismos. A veces decimos, bueno, el financiamiento, hay muchas organizaciones que lo ofrecen, pero usted también tiene un problema, un cáncer muy grave en la creación de la empresa, y que los pequeños negocios muchas veces pretenden surgir sin formalizarse. Entonces, como no están formalizados, las líneas oficiales de financiamiento no se abren para ellos. Los bancos no le pueden prestar, las entidades oficiales no le pueden financiar porque literalmente no existe y no habría cómo legalizar esa transferencia de recursos. Entonces, incluso esa asociación les facilita a estos emprendedores, sobre todo a los pequeños emprendedores, a que entre más personas estén pensando, encuentren mayores estrategias para fortalecerse. Muchas gracias, profesor. Antes de hacerles la última pregunta, voy a invitar a los asistentes a nuestro stand. Al final de este pasillo, ahí van a estar los profesores, pueden conversar con ellos, hacerles otras preguntas y pueden también encontrar ahí sus libros. Lo segundo es que mañana tenemos dentro de este ciclo de conferencias una sesión sobre innovar para sobrevivir. Están bienvenidos mañana también a acompañarnos. Es también a las 4 de la tarde. Y la última pregunta es el papel de la academia para la creación de estas empresas, más allá de incluir en un currículo, en el pensum, en el plan de estudios, una u otra asignatura sobre creación de empresas. Yo creo que sobre la academia recae mucha responsabilidad en ese fenómeno que estamos teniendo ahora. Todos quieren hacer una empresa, todos quieren emprender de cualquier cosa, pero rápido, ¿sí? Es rápido. Queremos tener una empresa ya. Cuando se le dice hay que hacer un plan, hay que hacer un estudio de mercado, hay que revisar cuál va a ser tu talento humano, cuál va a ser tu inversión. Eso es muy largo, ¿sí? Pero la academia puede trascender, porque en la medida en que nosotros estructuremos un área de emprendimiento, que de hecho las universidades están apostándole en las diferentes vertientes de emprendimiento, ideas de emprendimiento verdes, ideas de tecnologías limpias, el océano azul, digamos. Las universidades tenemos un papel muy importante, porque no solamente mostramos el camino de las cosas positivas que puede tener una empresa, porque es que cuando hablamos de emprendimiento siempre estamos pensando en emprendimiento, esa es esa idea. Hay que enseñarle a que esa idea tiene que ser una empresa, y una empresa es trascender. Las universidades en general tenemos cátedra de emprendimiento, tenemos centros de emprendimiento e innovación, porque la innovación va a mejorar el emprendimiento, porque las tendencias del mercado implican hacer frente a las dinámicas propias de la tecnología. Entonces la responsabilidad de las universidades es grande, y el llamado es un poco para algunas instituciones que venden ilusiones, y el problema es cuando el estudiante sale y ve la realidad de que el emprendimiento no es esa ilusión que vendemos. Tenemos que volver un poco a ese método tradicional de científico, donde sí estamos, hay incubadoras de empresas en varias universidades, estamos empresas, pero es importante tener un llamado a las universidades, a los profesores, que hay que ser más pragmáticos. A ver, las universidades, yo pienso que estamos teniendo un problema de oro de gordo. Yo pienso que hay muchos profesores en universidades que no se suben la carrera bien. Y eso no los tenemos que hacer.
La intervención del profesor que se fue, yo pienso que está en la vía correcta. Yo creo que el profesor es racional, pragmático, metódico, que sabe la calidad empresarial. ¿Sí? Una ley que tiene un plano de comportamiento de verdad. Pero tiene comportamiento. Es que hay muchos problemas especuladores. Es una culpa que hay que hacer. Y decirlo con valentía. ¿Sí? Y decirlo para corregirlo, por supuesto. Para corregirlo. ¿Sí? Porque cuando hablamos de emprendedores que se quiebran, yo digo, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de los emprendedores cuando uno estudiante, uno se construye, uno se quiebra? ¿No me cabe algo de responsabilidad? ¿Algo de responsabilidad en el mercado? ¿Alguna responsabilidad en el mercado? ¿Sí? Yo tengo que decirle a un estudiante que ser emprendedor no es difícil y todo lo que implica. ¿Sí? Porque hay que hacer una cosa bien estructurada, porque está bien estructurada. Es que yo escucho hablar de emprendedores seriales. Y cuando uno la serie en el empresa comunitaria, todas quebradas. ¿Sí? Porque no es un emprendedor quebrado, es un como una gestión en serio que da una plata y la ha desperdiciado. ¿Sí? Esos psicópatas de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, nosotros que ver a serios, más rigurosos. Sí, pues no es como si nos podamos de echar una verdad, ¿no? Tenemos que ser metódicos. ¿Sí? Porque, mire, hoy en día ser empresario es más difícil, casi 50, casi 60 años. ¿Por qué? Porque hoy hay más competencia, casi 50 o casi 60 años. ¿Sí? El escenario de los que se hicieron ricos, los emprendedores, los emprendedores fueron muy distintos a los de hoy. Muy distintos. ¿Sí? Pues para ser rico hoy en día, en el mundo del emprendimiento, hay que tener la necesidad. ¿Sí? Hay que hacer las cosas. Hay que manufacturar. Hay que saber cómo conseguir recursos. ¿Qué hay que hacer? Yo pienso que en concreto, hay que buscar aproximar al equipo emprendedor con los potenciales inversores. No estamos haciendo ni el Servicio Nacional de Gobierno, sino el emprendedor. Ruedas de negocios. Ruedas de negocios. Pues, los ponentes abran el software. ¿Sí? El software que propone el negocio, y ahí está. Y invitamos a personas. ¿Qué perfil de personas? Trabajadores. Yo pienso que una persona que venga después de la misma en adelante está trabajando en perfil. ¿Sí? Invito por favor amigos, familiares, enemigos, invitémoslos. Hablemos de la empresa. Mostremos los proyectos de ustedes. Yo pienso que aquí están. ¿Sí? La academia tiene que aproximar al equipo emprendedor con potencial de inversiones, así en concreto, y tiene que volver más responsable a los emprendedores que hablamos de esto. Es que un profesor de física o un profesor de medicina tiene que saber mucho de medicina para enseñarle a los estudiantes. Y el que salga seguridad tiene que ser un cirujano. ¿Sí? Porque el emprendimiento no puede ser un especulador, un charlatán. Necesitamos gente que sepa esto, que pregunta, que asesora empresas, que está allá en el centro de la jornada, allá donde está la verdad, con el empresario. ¿Sí? Allí está la solución. Eso es lo que vamos a trabajar para eso. Listo, bueno, comparto lo que mencionan los compañeros y adicional a eso agrego algo muy particular. Yo creo que una gran tarea que viene en la academia hoy en día es hacer una articulación muy amplia con el sector público y el sector empresarial, para que entre esos tres elementos puedan salir las políticas públicas, puedan salir las estrategias que ayuden a
crear nuevos emprendimientos, que ayuden a fortalecer estos emprendimientos, que ayuden a identificar las necesidades que se tienen incluso por regiones, porque como decía al principio, muchas veces la gente tiene la motivación de emprender en algo, pero muchas veces no saben si quieren que emprender, o no saben cuáles fortalezas de oportunidades alrededor para aprovecharlas. Me acordaba ahora, hace como 7 o 8 años, estaba orientando una charla a unos jóvenes de un municipio de la Río que se llama Coveñas, seguramente muy conocido. Resulta que Coveñas, aparte de ser conocido en el país por el tema de las playas, por ser uno de los lugares turísticos más reconocidos en el Río Caribe, Coveñas también se conoce por ser una de las partes donde se exporta el petróleo colombiano. Es donde termina el famoso oleoducto del Menú Coveñas. Y entonces, en una ocasión en esa ocasión le preguntaba a los jóvenes con los que estaban, unos jóvenes universitarios de unos jóvenes que estaban como planteando ideas, buscando ideas, buscando como ideas incluso para estudiar y aprender. Y yo les dije a los que están buscando alternativas de estudio, ¿qué carreras se les ocurre a ustedes estudiar? Y resulta que ninguno me mencionó, por ejemplo, ingeniería de petróleos, ninguno me habló de energía, ninguno me habló de carreras afines que pudieran tener relación con una empresa tan grande que hace presencia en la región común de petróleo. Y para ver todo eso, ellos me decían, una de las empresas más grandes que tenemos en la región, voy a decir un gobierno nacional, muchos trabajadores que traen sus cachacos. Y no nos tienen en cuenta nosotros, yo les aseguro. No los tienen en cuenta o ustedes no se hacen tener en cuenta formándose para lo que ellos necesitan. Es que a veces nos formamos y buscamos en donde ellos necesitan de acuerdo con lo que nos formamos. Entonces hay que crear una sinergia y esa es una responsabilidad de la academia, crear una sinergia entre los diferentes factores sociales que convergen en los sectores y en el país en general, que se pueda ayudar desde la academia a construir los planes de desarrollo, las políticas públicas e incluso ayudar a crear las fuentes de financiamiento como se llama el PROPE, ayudarle a ese pequeño empresario que quiere surgir, ayudarle a crear las herramientas. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros los académicos. En el último debate electoral me preguntaba un estudiante, ¿por qué la universidad se llama en política? No, porque es que todas las universidades traen candidatos a política e incluso se dan cuenta que esas son discusiones, eso se me queda como la universidad. Es una responsabilidad social que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ayudar a que la sociedad conozca, nosotros tenemos que ayudar a traer el conocimiento a las personas, a hacer de pronto esos debates, esas políticas que estamos haciendo, que de pronto algunos todavía no la tienen clara. Las universidades tienen el politólogo, las universidades tienen el ingeniero, las universidades tienen el psicólogo, tienen el administrador, tienen el contador. Aquí hay profesionales de todas las áreas que tienen esa responsabilidad de ayudar a las personas. De hecho, otra responsabilidad, incluso le he dicho a muchos que desean comenzar a emprender. Yo sé que una de las cosas que necesitas es tener formación, es tener a personas que te asesoren para que tú te orientes. Pero hay algo que muchos o no saben o desaprovechan, y son las universidades. Las universidades que podemos capacitar sin cobrarnos. Porque dentro de nuestra responsabilidad social, dentro de nuestra actividad de proyección social, dentro de nuestro trabajo de extensión, está ir a trabajar con ustedes, ir a trabajar con la sociedad, hacer proyectos con emprendedores, hacer proyectos con nuevos trabajos de hogar, con todas las personas que de alguna manera desean surgir y que tienen a veces dificultades y no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, a veces buscan y comienzan a buscar una mejoría pagando, mientras que las universidades tenemos nuestra responsabilidad ayudarlos a crecer, a asesorarlos sin que nos paguen impuestos. Entonces, pero ese reconocimiento también es nuestra responsabilidad, llevárselo a ayudar a que cada día haya más personas que sepan que la academia está allí para ayudarnos. Desde el momento en que desean nacer, mientras están, y ayudarlos hacia el largo plazo. Porque otro problema que nosotros tenemos es que, como muchos pequeños empresarios no planean el nacimiento de su empresa,
entonces tampoco poner su financiamiento a largo plazo. Entonces van viendo esto del día a día, del corto plazo, y entonces hay que comenzar también a ayudarnos a que la planeación sea de largo plazo y que ellos puedan pensar en ese sostenimiento futuro. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Margot Helga y William por aceptar nuestra invitación en el marco de nuestros 45 años. Vamos a encontrarnos entonces con ellos en el stand si tienen preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Buenas tardes.